Gracias. La pregunta más importante: ¿me amas? Yo quisiera que usted me pudiera acompañar a esta lectura de la palabra del Señor que se encuentra en Juan capítulo 21, verso 15 al 19, la cual vamos a exponer en esta mañana, y como parte de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas referente al propósito por la cual Dios nos ha llamado en esta iglesia. Usted sabe, ¿verdad?, que esta iglesia ha sido llamada con un propósito, ¿o no lo sabe? Y cuando hablo de esta iglesia me refiero a usted, que nada más somos uno, ¿verdad? Aquí no hay más iglesia, aquí nada más hay una iglesia. Y usted y yo hemos sido llamados con un propósito. Dios lo trajo aquí a usted con un plan. Usted no está aquí por casualidad. Nada sucede en el proyecto de Dios por casualidad, sino que Dios nos llama. Y como hablamos la semana pasada acerca del llamamiento de Dios y acerca del proyecto de Dios que Dios tiene para con esta iglesia, por eso fue que trabajamos con este proyecto de Lidera para encaminarnos en ese plan y en ese proyecto que Dios tiene para con nosotros. Y tomamos tiempo. La semana pasada tomamos prácticamente medio día para adentrarnos poco a poco en eso que Dios quiere meternos en los próximos meses y en los próximos años. Pero creo importante que nosotros podamos comprender algunas cosas que creo que son importantes en ese plan de Dios y en ese proyecto de Dios, de la cual tú y yo somos parte. Y creo que este pasaje que vamos a estar leyendo aquí va a hacernos comprender un poquito más claro cómo es que Dios nos quiere ir encarrilando poco a poco hacia ese trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Y creo que eso lo pudimos muy bien visualizado en la experiencia que el Señor Jesucristo tuvo con los discípulos durante sus 3 años de ministerio. Podríamos hablar mucho sobre eso. Podríamos hablar de diferentes temas referente al llamado de Dios y a la experiencia que los discípulos tuvieron con el Señor Jesucristo referente a ese llamado. Y creo que a lo largo de estos meses que vienen por delante vamos a tener la oportunidad de poder meternos un poquito más profundamente en algunos temas de interés que yo estoy seguro que nos va a ayudar a nosotros a poder
como bien les dije desde el principio, encarrilarnos en ese propósito y ese plan de Dios para esta iglesia. Así es que yo voy a leerles aquí en Juan capítulo 21, verso 15 al 19, y lo voy a leer en esta ocasión aquí en la versión internacional, nueva versión internacional. Si usted tiene su Biblia allí, también lo puede leer con su Biblia. Si no, entonces apéguese al mural aquí como estamos y vamos a poder leerlo también igual de claro. Maribel, ya traje pañuelo, mira, gracias a Dios, porque ya te estaba acabando el papel de la casa, ¿verdad? Sí. Gracias a mi esposa que se acordó. Yo para esto, ¿qué va? Dice así la palabra del Señor. Cuando terminaron de desayunar, y quiero, antes de leer, quiero hacer un breve contexto de esto. Esto sucede, esto que vamos a leer aquí, sucede inmediatamente después que Pedro niega a Jesús 3 veces. Y después que pasa esto, ustedes saben muy bien que Jesucristo es encarcelado, y luego viene la crucifixión, y luego después de la crucifixión Jesús se le aparece a los discípulos, y se le aparece en un desayuno allá en Mateo capítulo 20 y capítulo 21. Y dice así: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, atención, porque el trato es con Pedro. Y yo quiero en esta mañana que podamos personificarnos de una manera imaginaria en la figura de Pedro. Aquí pueden haber muchos Pedros. Así que usted hoy se va a convertir en la figura de Pedro. Se va a imaginar que usted es Pedro o Pedra. ¿Ok? Y dice que Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. El término aquí en griego es fileo, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Verso 16. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, Pedro. Por tercera vez Jesús le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió profundamente que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. Otras versiones dicen: ¿me amas? Esta versión dice: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, atención, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. El Señor le contesta: apacienta mis ovejas. ¿Dicen amén a su palabra? Yo le he querido titular a este mensaje: la pregunta más importante. ¿Me amas? ¿Sabe qué me he dado cuenta yo, mis hermanos queridos? Que en la vida, en nuestras vidas, existen preguntas que realmente son importantes. Existen preguntas que realmente tienen relevancia en la vida. Yo he podido descubrir que a veces me tengo que hacer ciertas preguntas para poder identificar algunas prioridades en la vida. Y son preguntas que me las hago a soledad. Y que son preguntas que requieren ser contestadas.
Son preguntas importantes. Generalmente estas preguntas que yo les estoy mencionando, que ocurren en nuestro devenir histórico, en nuestros procederes, en nuestros avances de la vida, estas preguntas buscan descubrir tres aspectos importantes que yo les quiero mencionar. La primera es que ellas buscan descubrir nuestros verdaderos intereses. Hay preguntas que nosotros nos hacemos en la vida que son importantes y estas buscan descubrir nuestros verdaderos intereses, por eso nos las hacemos. Otro segundo aspecto que quiero mencionar con respecto a estas preguntas que son importantes en la vida es que ellas buscan resolver dudas. Nosotros generalmente nos llenamos de muchas dudas en la vida, de toda índole. A veces ni siquiera estamos seguros si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y surgen preguntas. Y estas preguntas lo que buscan es resolver esas dudas. Un tercer aspecto que quiero mencionar cuando salen preguntas importantes en nuestra vida es que estas preguntas buscan reforzar aspectos importantes de nuestras vidas. Si hay algo que nosotros debemos aprender en la vida, mis estimados hermanos, es que para nosotros es importante saber identificar lo que realmente es prioritario e importante en la vida. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Qué es lo que yo puedo decir que realmente es importante? Pues, para eso están las preguntas. Preguntarnos qué es lo que realmente es prioritario para mi vida cristiana. ¿Qué es lo que realmente es valedero para el propósito que Dios tiene para conmigo en mi vida? Y lo digo porque sé y comprendo que hay muchos creyentes, muchos cristianos en la vida que se siguen preguntando cosas, porque no logran identificar lo que realmente es importante. Hay gente que dedica toda su vida a servir a Dios, dedica años de ministerio, dedican talentos, dones, invierten tiempo en la obra de Dios, porque es parte de lo que Dios le dio, le entregó desde que esa persona tuvo un encuentro con el Señor. El Espíritu de Dios le endosó a esa persona un llamado, un ministerio, una tarea que cumplir. Y esta persona responsablemente responde afirmativamente al llamado de Dios y dedica parte de su vida, gran parte del proyecto de su vida a cumplir la tarea. Eso me hace recordar parte de mi propia experiencia de vida, porque yo tuve la gran dicha y el gran privilegio de poder servir a Dios desde edades muy tempranas. Yo desde los 6 años de edad ya yo estaba en los púlpitos. A los 10 años de edad ya yo estaba ejerciendo liderazgo en pequeña escala. A los 12 años de edad ya yo estaba cantando, ministrando música. A los 15 años ya yo estaba en ministerio de liderazgo de jóvenes y muchachos. Yo estaba tan envuelto en las cosas del Señor, estaba tan metido en el proyecto de Dios, que yo no tenía tiempo para más nada. Y yo fui creciendo tan ocupado en los proyectos de Dios, tan ocupados en los planes de Dios, que al cumplir cierta edad de madurez en mi vida, en la que pude
empezar a comprender algunas cosas con mayor claridad, me di cuenta que surgieron en mi vida preguntas importantes que yo necesitaba responder. Porque yo estaba entrando en un desgaste. Porque el trabajo ministerial era arduo. A mí me ponían para todo. A mí me utilizaban para todo. Yo era un utility en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino que en otros lugares de otras iglesias me llamaban para dictar capacitaciones, me llamaban para dictar cursos, me llamaban para cantar, me llamaban para predicar. Y yo, ahí está mi mamá, mis padres están ahí de testigo y mis hermanos, que yo prácticamente no iba a la casa, yo iba de visita a la casa. Y mi mamá me decía a mí, ¿acaso tú crees que esta casa es un hotel o qué? Porque yo nada más iba a la casa a dormir y yo no tenía tiempo para más nada. Estaba tan ocupado en las cosas del Señor, tan distraídos en las cosas del Señor, que olvidé algunas cosas importantes en mi vida. Y que cuando yo empecé a experimentar este desgaste de la cual yo le estoy hablando, empezaron a surgir en mi vida preguntas existenciales importantes que yo necesitaba responder. Y esto me hace recordar la vida de Pedro, la experiencia de Pedro. Pedro había pasado durante 3 años y medio, 3 años aproximadamente con el Señor Jesucristo en altas y bajas, en experiencias buenas y experiencias malas. Había tenido la oportunidad de haber sido regañado por el Señor Jesucristo muchas veces. Haber sido confrontado hasta el punto de que el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo: cállate, Satanás, porque el que está hablando a través de ti es Satanás. Pedro tuvo una experiencia muy particular durante su desarrollo, su crecimiento. Y Pedro, ante este escenario que les acabo de leer, se encuentra en una de las fases más importantes de su vida. Pedro estaba en la postrimería de ser llamado el líder de la iglesia, que iba a resurgir en los próximos días y semanas después del ascenso del Señor Jesucristo. Así que Pedro se encuentra en un momento importante, crucial. Es un momento realmente exclusivo, en la que él necesitaba tener un encuentro con Jesús de forma particular. Note que el pasaje no menciona a ningún otro discípulo más. Solamente se encuentra Pedro allí con el Señor Jesucristo en un momento importantísimo de su vida. Pedro se encontraba a punto de tomar en sus manos la mayor misión y responsabilidad que Jesús le iba a entregar en sus manos. Probablemente Pedro no estaba muy consciente todavía de lo que iba a recibir en sus manos. Probablemente Pedro, en esa entrevista que tuvo con Jesús, estuvo recordando quizás muchas de sus experiencias con Jesús, cuando Jesús lo tomaba de la mano y lo llevaba por los caminos de Nazaret y de Jerusalén, y veía cómo el maestro sanaba a los enfermos, cómo sacaba a los demonios, a los endemoniados, cómo resucitaba en algunas ocasiones a los muertos, cómo le enseñaba a los judíos sobre la palabra y cómo empezaba a hablarles sobre las parábolas y sobre la vida de Pedro. Vinieron quizás a su mente muchas de esas experiencias importantes, pero lo que él no sabía era que él se encontraba en ese momento, en ese lugar, en tener que contestar una de las preguntas más importantes.
Porque así como a Pedro le sucedió, hoy en día sucede igual. Hay preguntas importantes que necesitan ser contestadas. Y yo quiero que usted pueda entender el contexto de lo que estoy tratando de decir. Yo me estoy refiriendo a ese llamado que tú y yo tenemos. Al llamado de servir a Dios. Porque Pedro estaba siendo llamado para ser el líder de la iglesia. Y él había acabado de salir de una de las experiencias más terroríficas de su vida. Había negado a Jesús 3 veces y había llorado amargamente por el sentimiento de culpa de haber negado a Jesús. Probablemente si el Señor le hubiera preguntado a él allí: ¿eres tú el próximo personaje que habrá de liderizar la iglesia?, lo más probable es que Pedro hubiese contestado: Señor, tú te has equivocado, porque yo no puedo ser la figura más importante. Pero ahí lo tiene Jesús, sentado frente a él, y le pregunta: ¿cuál es la pregunta más importante? Hermanos, el maestro estaba al final de su ministerio terrenal y estaba ya listo para ascender. Estaba listo para ascender a los cielos. Estaba listo para dejar a Pedro solo con el paquete. Y probablemente allí, quizás usted y yo, si nos hubiese tocado el papel de hacer el papel de Jesús, probablemente las preguntas que le hubiéramos hecho a Pedro hubiesen sido otras. Yo me senté a reflexionar sobre esto y yo me puse en los zapatos de Jesús de forma imaginaria y me pregunté: ¿qué le hubiera preguntado yo a Pedro, sabiendo que me hacen falta pocos días para ascender a los cielos y que le voy a dejar esa responsabilidad a Pedro? ¿Qué le hubiera preguntado yo a Pedro? Probablemente le hubiera preguntado: ¿estás listo para asumir el reto de ser líder de la iglesia? Probablemente también le hubiera podido preguntar: Pedro, este es el momento. Pregúntame a mí cualquier duda pendiente, porque ya pronto no estaré con ustedes. O podría haberle preguntado: Pedro, repasemos un poco de tiempo los puntos más importantes de la bienaventuranza, por ejemplo. O repasemos algunas cosas importantes que yo te enseñé, porque yo necesito asegurarme que tú tienes toda tu materia gris en contexto y que tú estás clarito de todo lo que te enseñé durante estos 3 años, porque ya yo estoy a punto de irme y yo necesito asegurarme que tú entiendes la responsabilidad. Oiga, yo les hago esto porque, mire, cuando tú y yo somos llamados al servicio, por lo general, la mayoría de los líderes y gente que aceptamos los retos de Dios para el servicio, nos preocupamos más por estas preguntas. Hombre, ¿cuántos años de instituto bíblico estudié? ¿Cuántas maestrías tengo yo o doctorado? ¿Quién fue el líder que me discipuló? ¿O cuántos años he pasado en la iglesia en discipulado? ¿Quién es mi mentor? Hombre, ese tipo de preguntas que, escúchame, no estoy diciendo que sean malas, ni que tampoco las podemos desmeritar o las podemos ignorar, porque no es que sean malas, no quiero decir eso. Pero señores, discúlpenme, esa no es la pregunta más importante que al Señor le interesa.
frente a tu llamado? Esa no es la pregunta que el Señor Jesús te va a preguntar. Frente al servicio a la que Dios te está llamando y Dios te está utilizando, Dios no te va a preguntar, Jesús no te va a preguntar cuántos años de instituto bíblico has tenido, cuántos cursos de homilética has recibido, ni tampoco te va a preguntar quién ha sido tu mentor, ni tampoco te va a decir, bueno, es que cuántos cursillos has tomado. Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante se la confrontó Jesús a Pedro, a la postrimería de lo que realmente iba a ser grande para Pedro. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Fíjese qué tan importante era aquella pregunta, que el Señor se la formuló 3 veces. Y probablemente al escuchar la respuesta de Pedro, me pude percatar de que Pedro quedó un poco confundido, quedó quizás un poco consternado, porque no entendía muy bien lo que el Señor Jesucristo le estaba preguntando. Porque es que a veces no logramos entender lo que realmente al Señor le interesa. Y nos enredamos entre muchas cosas. Nos enredamos en los quehaceres, como Marta se enredó. Nos enredamos en la tarea, en el proyecto, en la visión. Nos enredamos en todo eso que estoy mencionando, que es importante. Pero amigos queridos, eso no es lo más importante. No es lo que al Señor le interesa más. Lo que al Señor le interesa más es saber cuánto le amas tú a Él. Y quiero hacer un breve paréntesis aquí en esto. Cuando yo les dije a ustedes que yo había sido confrontado por el Señor, tenía yo aproximadamente 25 o 26 años. Recuerdo esa experiencia. Yo estaba tan afanado, estaba tan involucrado en la tarea, estaba tan ocupado que me había olvidado del dueño de la obra. Me había olvidado de mi relación con Él. No tenía tiempo para mi relación con Él. Tenía tiempo para las actividades, tenía tiempo para asistir a todos los campamentos, tenía tiempo para asistir a las vigilias y a los ayunos, tenía tiempo para las prácticas de música, tenía tiempo para las reuniones de líderes, tenía tiempo, pero no tenía tiempo para tener intimidad con el dueño de la obra. Y recuerdo que en una actividad que teníamos de líderes, estaba un predicador ¿cómo se llama el predicador este? ¿Se acuerda usted, mamá, de él? Que era colombiano, se me olvida, muy famoso, que venía mucho a Catedral de Vida antes. No, el otro, bueno, se me olvidó. Uno de barba. Oye, y un día hay que quitar esos escalones de ahí. Senia, hay que quitar los escalones. Me subo. Es que ya yo voy perdiendo el control, perdón. El predicador, recuerdo, dijo: hay una persona aquí, joven, que Dios lo llamó para algo. Y yo quiero decirte que el Señor te dice que se ha olvidado de ti, se ha olvidado de Él. Que si tú te acuerdas de Él, así, en público. Y yo estaba en una de las sillas de atrás, y cuando yo oí a él decir eso,
yo empecé a sentir un frío que me subía y me bajaba. ¿Usted se acuerda de esa canción? Un frío. Y yo empecé a sentir la presencia del Señor. Y era como si me lo dijera así, como si el Señor se hubiera acercado a mí donde está Mimi allá, y me hubiera puesto el dedo. Y tú te has olvidado de mí. Caí de rodillas y le dije al Señor: Señor, es cierto, ya no paso tiempo. Ya no paso tiempo contigo. Ya no tengo tiempo para sentarme a tus pies. Ya no tengo tiempo para humillarme a tus pies y empezar a hablar contigo. Desde ese momento mi historia cambió. Empecé a tomar decisiones y empecé a renunciar a cosas, porque era más lo que hacía que lo que tenía. Y empecé a soltar cosas de ministerio que eran innecesarios para mí, que otras personas lo podían ocupar. Y empecé a concentrarme en lo que realmente era importante. Y lo más importante, en mi relación con Dios. Cuando empecé a entender esto, pude entender que el servicio a Dios tiene que ver más con mi relación con Él que con las tareas que me asignan. Y con esto no quiero decir que las tareas no sean importantes, pero jamás puede ser más importante que tu relación con Dios. Pedro se enfrentó y se confrontó hacia esa pregunta. Jesús necesitaba que Pedro estuviera claro que lo más importante para el éxito de su proyecto ministerial no era cuántas asignaciones él iba a tener o cuán responsable e importante era la tarea y el proyecto que él iba a desarrollar, sino que él necesitaba estar seguro qué nivel y de qué tamaño y de qué volumen era el amor que Pedro sentía por él. Hay tres cosas que quiero mencionar. ¿Por qué era tan importante para Jesús enfatizar el amor de Jesús al inicio del ministerio de Pedro? ¿Por qué era importante que Jesús le mencionara a Pedro 3 veces? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús había trabajado en la vida de Pedro en una relación que se había convertido en algo mucho más que un proyecto. Algo más que una visión. Era algo más que un servicio ministerial, señores. El interés principal de Jesús era que su relación entre sus discípulos y sobre todo en Pedro, quien iba a asumir la responsabilidad de la iglesia, fuera una relación íntima. En uno de los contextos de la palabra del Señor, en las que se dieron algunos intercambios importantes entre Jesús y Pedro y los discípulos, yo puedo mencionar uno de ellos que puede explicar un poquito más lo que estoy hablando acerca del propósito de Dios de lograr en la vida de Pedro una intimidad profunda antes del servicio y del llamado.
En Juan capítulo 15, verso 15, atención lo que dice este pasaje. Juan capítulo 15, verso 15, ¿está ahí? ¿Sí? Ahí está, Juan capítulo 15, verso 15, en uno de esos contextos en la que ellos se encontraban con los discípulos. Mire lo que el Señor le dijo a ellos: ya no los llamo siervos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. ¿Cómo los llamaré ahora? Los he de llamar mis amigos. Atención a esto, porque ya Jesús, a ese nivel contextual, para ellos no era un siervo más. Había logrado desarrollar en la vida de Pedro una relación tan íntima a la cual él llamó amigo. Eso me habla de intimidad. ¿Por qué? Porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Wow. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto, lo que estoy tratando de decirle. Esto no se trata de tanto trabajo. Esto no se trata de afanarnos en los ministerios. Esto no se trata de correr y tratar de cumplir con todas las tareas y proyectos. Sí, eso es importante, pero jamás puede ser más importante a lo que el Señor Jesús está tratando de desarrollar en nosotros. Él quiere intimidad. Él quiere amistad. Él sabe que para que tú puedas desarrollar tu ministerio con éxito, tú necesitas tener intimidad con Él. Tú necesitas llegar al nivel de acercamiento a Él para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Y esto es importante, porque la única forma como tú vas a poder entender lo que Dios te quiere revelar para el servicio, tú necesitas tener intimidad. Porque es la única forma como el Señor Jesús te puede revelar a ti el plan del Padre. Si el Padre no se te revela, Jesús no va a poder cumplir con el propósito de informarte lo que está en el corazón del Padre. Él te lo va a revelar siempre y cuando tú tengas intimidad con Él. Y Dios no quiere empleados. Jesús no está buscando empleados para una empresa. Jesús lo que quiere son amigos. Gente que entienda la visión, que pueda experimentar el mismo sentimiento que Él, que pueda sentir el mismo grado y nivel de amor que Él. Él necesita gente íntima a su lado. Y eso fue la razón por la cual el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: hoy los elevo a un nivel superior. Y no era un nivel de rango. No es que Él le estaba poniendo un nuevo rango, una nueva jerarquía. Lo que estaba elevando era su nivel de intimidad. Así que esto no es cuestión de posiciones. Esto no es cuestión de títulos. Esto no es cuestión bueno, si tengo más tareas porque soy más importante. No. Esto se trata de intimidad. Mientras más intimidad tengamos, más conocimiento tendremos de Él. Mira, es que ahora yo puedo entender la oración de Jesús por los discípulos antes de subir y antes de marcharse. Él le ora al Padre por sus discípulos. Y mire lo que dice allá en Juan capítulo, el próximo versículo por favor, en Juan capítulo 17 verso 26. Atención, la forma como Jesús oró por sus discípulos. Dije: yo les he dado a conocer quién eres, Padre, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has dado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Sabe cuál es el secreto del éxito en el ministerio? No es cuánto más haces, es cuánto más amas a Jesús. No se te puede olvidar el dueño de la obra. No puedes descuidar al dueño del proyecto. No te puedes enredar entre tantas cosas
que no te queda tiempo para dedicarle tiempo al dueño del proyecto, para que el amor que me has amado esté en ellos. Yo le voy a decir una cosa para que usted pueda entender esto mejor. Este proyecto de Dios es un proyecto de amor. Este no es un proyecto de trabajo. Esto no es un proyecto de quién trabaja más, quién ama más, quién está dispuesto a dar más por amor. Porque al fin y al cabo, eso es lo que el contexto de Juan 3:16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. En otras palabras, el efecto de dar está directamente relacionado con el nivel de amor. Mientras más amas, más das. Mientras menos amas, menos das. Quiero mencionar el primero que quiero mencionar allí. Lo primero, porque era tan importante enfatizar el amor de Jesús al inicio de su ministerio. Lo primero es que las bases del servicio y del ministerio de Pedro tenían que descansar en el amor y no en la labor. Voy a volver a repetir eso. Las bases del servicio y del ministerio de Pedro descansarían en el amor y no en la labor. Jesús había trabajado en la vida de Pedro, como les mencioné, en una relación por mucho tiempo. Él había trabajado en el carácter de Pedro. Había desarrollado intimidad. Había desarrollado una relación con él. Había desarrollado un nivel de comunicación y de comunión con Pedro. Porque para Jesús era más importante el amor que la tarea. Lo segundo que quiero mencionar es que amar a Jesucristo es esencial para un servicio próspero y exitoso. ¿Cuántos de los que están aquí que son siervos y líderes quieren tener éxito? ¿Seguro? Entonces amar a Jesús es la clave. No amar al pastor. Al pastor ni el perro lo quiere. No se trata de amar a... Bueno, y entiéndanme, porque no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que no debemos amar al prójimo. Sí, tenemos que amar al prójimo. Pero yo estoy hablando de lo más importante. Es más, ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón. Lo que pasa es que a veces se nos olvida eso. Se nos olvida. Y para mí es importante que en esta mañana tú puedas entender ese principio. Que para que tú tengas éxito en el ministerio, en el llamado, a la que Dios te está llamando, a la que Dios te está promoviendo, a la que Dios te está levantando, tú necesitas entender que el amor a Jesús está por encima de todo. No pareciera que no están, ustedes no están entendiendo. El amor a Jesús está por encima aún de mis propias obligaciones. El amor a Jesús está por encima de mis propios intereses personales. El amor de Jesús, mi relación con Él, mi intimidad con Él, mi tiempo con Él, mi coloquio con Él es más importante que cualquier otra cosa. No puedo descuidarla. Amar a Jesús es esencial para un servicio próspero. Mira lo que dice Juan 14:15, lo que el Señor en alguna ocasión también le mencionó a ellos. Dice, si ustedes me aman, le dijo al Señor Jesús a los discípulos, obedecerán mis mandamientos.
Fíjate que en la mayoría de los conversatorios que el Señor Jesucristo tuvo con los discípulos y sobre todo con Pedro en áreas de intimidad, estaban directamente relacionados con el amor hacia Él. En otras palabras, el Señor Jesucristo los estuvo entrenando no solamente en la tarea, en la visión, en el proyecto del reino, sino en la relación que ellos debían mantener con Jesús y con su Creador en los próximos días y en los próximos años de ministerio. Y esto es lo que yo quiero enfatizar hoy. Que nosotros no vamos a servir de nada si nos convertimos en una iglesia de proyección, si nos convertimos en una iglesia de servicio y de atención, si somos una iglesia ganadora de almas. Todo eso es bueno, pero si descuidamos nuestra relación y nuestra intimidad con el dueño de la obra, seremos una iglesia vacía, una iglesia que solamente es una iglesia de quehaceres, pero no es una iglesia integral de amor y de principios espirituales, porque eso es lo que hace el amor de Jesús. Nos hace entender nuestro propósito y que cuando amamos a Jesús podemos entender lo que significa entonces amar al prójimo. Si amamos a Jesús podemos entender lo que es amar la familia. Si amamos a Jesús podemos entender lo que es llamar al prójimo y al pastor y a los miembros de la iglesia, a todo el que usted quiera. Pero necesitamos aprender primero qué es amar a Jesús. Dicen amén. En Juan capítulo 14, 20, 23 dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Qué versículo más. Fíjense el orden. El que me ama a mí. Segundo, obedecerá mi palabra, y porque me ama a mí, mi Padre lo amará a él. Y haremos los tres una morada. Es que en otras palabras, es que si no aprendemos a amar a Jesús, no podremos conocer al Padre. Y Él no podrá hacer una morada en nosotros. Él no podrá habitar en nosotros. Él no podrá vivir en nosotros. Él no podrá hacer su propósito en nosotros. Él no podrá realizar su proyecto, su tarea, su visión en nosotros. Porque hace falta lo más importante: el amor a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Así es que amar a Jesucristo es esencial para un servicio próspero y exitoso. Y tercero, si en verdad amamos a Jesucristo, por eso les hice la pregunta, ¿entonces qué? Si realmente amamos a Jesús como debemos realmente amarlo, ¿qué viene después? Si en verdad amamos a Jesús, si en verdad decimos que le amamos, entonces hagamos algo por Él. Jesús le pregunta por tercera vez a Pedro: Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro fue: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, porque tú sabes que te amo. Y ante la respuesta de Pedro, Jesús sabía que donde quiera que haya amor, existe el deseo de llevar a cabo una actividad, un trabajo. El Señor Jesucristo sabía que para poder satisfacer ese amor que Pedro estaba diciendo que sentía, necesitaba ser respondido
con una tarea, con una actividad, con un propósito que él necesitaba desarrollar. Una cosa lleva a la otra. Así es que el mejor ejemplo de esto estuvo en la propia figura de Jesucristo cuando dijo allá en Juan capítulo 4, verso 34, así lo dijo el Señor, dice: mi alimento, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Ese era el propósito de Dios. Ese era el plan de Dios. Ese era su proyecto de vida. Dice el Señor Jesucristo: mi alimento y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Es hacer el trabajo. Es cumplir la tarea. Es cumplir la misión que el Padre me envió a esta tierra. De eso como y alimento. Así que el problema no es la tarea. El problema no es el proyecto. El problema no es la funcionalidad. De esta manera pensaba Jesús. Fíjese. A Pedro le dolerá si no le doy una actividad que hacer. Por eso le dijo: ve y pacienta mis corderos. Ve y pastorea mis ovejas. Ve y apacienta mis ovejas. Mis hermanos, si realmente amas a Jesucristo, entonces ponte a trabajar. Haz algo por las almas perdidas. Finalmente quiero terminar con esto. La mayor demostración de amor, atención, la mayor demostración de amor a Jesucristo estará demostrado por lo que eres capaz de darle y entregarle. Esto no es de palabras. Esto no es: Señor, yo te amo. Señor, tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes que tú para mí eres lo más importante. Y a la hora de la hora, a la hora de los mameyes, no haces nada. Esto no funciona así en el reino. En el reino la mayor demostración de amor se tuvo que dar con sacrificio. No hay mayor demostración de amor que la que el propio Jesucristo nos enseñó a través de su muerte en la cruz del Calvario. Fue allí donde Él nos demostró lo que realmente significa amor. Y amor significa entrega. Amor significa sacrificio. Amor significa dar. Amor significa entregarse por completo. Él nos lo demostró y nos dio el ejemplo de amor más grande. Por eso nosotros no podemos venir con cuento a Él y decirle: Señor, yo te amo, y no hacer nada. O decirle: Señor, yo te amo, y bueno, que lo hagan los demás. Porque tú sabes que yo no tengo tiempo. O porque tú sabes que yo no puedo. O porque tú sabes que yo estoy muy ocupado. No. Así no funciona en el reino. Mira lo que dice allí en Primera de Juan capítulo 3 verso 16 al 19, y con este texto quiero concluir en esta mañana. Y mientras los músicos, los cantantes aquí, por favor me vienen para ayudarme con este canto al final. Dice así el verso 16: conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Quiénes conocen lo que es el amor verdadero? Levante la mano. ¿Usted conoce el amor verdadero? Bueno, yo lo conocí también. Ya somos bastantes. Y Juan dice: conocemos lo que es el amor verdadero,
Porque Jesús entregó su vida por nosotros. Es lo que les estoy explicando. Él nos dio el mayor ejemplo de amor. Él fue. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y cuando yo hablo de dar la vida, no lo lleve tan literal. Porque a veces nos vamos a los extremos pensando de que, bueno, es que el Señor Jesucristo está hablando ahí, Juan está hablando ahí sobre lo que es en caso tal de una muerte física, o en caso tal de que tengo que dar algún órgano, o que tengo que dar algún corazón, o algún... No se me complique con eso, porque cuando Él habla ahí de dar su vida, habla de sacrificio por tu hermano. Habla de que, hey, si mi hermano está en problema, yo conozco el amor de Dios y a mí no me puede resultar esto como a mí no me importa, o como esto no es conmigo, esto es con el pastor, o esto es con la pastora, o esto es con los líderes. No, eso es contigo también. Y cuando un hermano tiene una necesidad, tiene una crisis, tiene un problema, ¿sabes? Porque conoces el amor de Dios, porque entiendes lo que es el amor de Jesús, porque comprendes a qué tamaño es el corazón de Jesús para amar a la gente. Entonces tú vas a poder entender en qué consiste el amor de Dios. Que dio su Hijo en sacrificio por el necesitado. Mira lo que sigue diciendo Juan. Si alguno tiene suficiente dinero. Fíjate que Juan lo lleva al plano de lo práctico. Porque es que hay algunos hermanos que todo lo quieren espiritualizar. Ay, es que yo voy a orar por él. Ah, sí, el hermano tiene un problema así. Déjame orar por el hermano. Pero nadie debe meterse la mano en el bolsillo. Ah, es que el hermano tiene una crisis, sí, dígale que yo voy a estar orando por él. Mentira, no oramos nada. Usted perdone que yo sea tan sincero, porque hasta a mí me pasa eso. No oramos nada. Y el hermano o la hermana pasando necesidad. Y esto es practicidad. Porque Juan está diciendo, si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien, y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Oye, Juan era directo. Esto no es cuestión de bla, bla, bla. Esto no es cuestión de venir nada más y decir, ay Señor, yo te amo, yo te amo. El evangelio es practicidad. El verso 13 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones, dice el apóstol. Nuestras acciones dicen mucho de cuánto amamos a Jesús. Nuestras acciones, lo que hacemos, dice la Biblia, que la fe sin obra es muerta. Mis acciones tienen que verse reflejadas. El amor de Jesús en mí se tiene que ver traducido en acciones. Nuestras acciones demostrarán, me gusta esa palabra, que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. ¿Sabe? Esa palabra de Juan al final me pegó. Porque cuando él cierra ahí y dice, cuando estemos delante de Dios, estaremos confiados. Significa que Dios no tendrá ningún reproche que hacernos. Porque nuestro amor hacia Jesús se demostró con acciones. Y cuando vayamos al cielo, podremos sacar todo nuestro arsenal de acciones que demostraron mi amor hacia Jesús.
Porque recuerden, habrá un tribunal en la que todas nuestras obras serán juzgadas y todas nuestras acciones serán medidas. Y allí tendremos que demostrar delante del Señor realmente cuánto le amábamos. Y podremos decir, Señor, es que recuerda, yo gané tantas almas. Ah, qué bien, sí, perfecto. Fíjate que Eduardo Robles ganó 20 almas para Cristo, qué bien. Ah, mira, es que Yesuri, bien, mira, Yesuri, hombre, trabajó con los niños pobres. Mira cuántas canastas de comida entregó, mira cuántas ropas repartió. Y de repente Chirney dice, bueno, ¿sabes qué? Ven, Chirney, vamos a ver cuáles fueron tus acciones, porque tú decías que amabas a Cristo. Y Chirney decía, bueno, Señor, es que bueno, yo no tengo esto, es que yo iba a la iglesia, pero mira, no tenía tiempo. Bueno, no estoy diciendo que eso es así, estoy haciendo un ejemplo. No tenía tiempo. Y tú decías que me amabas. Tú decías que me amabas y no tenías tiempo. Entonces eso no es amor, porque amor es sacrificio. Amor significa renunciar a cosas personales por lo que es más importante. Y probablemente Jesús te está preguntando hoy lo que realmente es importante. ¿Me amas? No, señores, que yo quisiera, señores, que yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, yo quisiera hacer muchas cosas, Señor. No, no me digas eso. ¿Me amas? Señor, lo que pasa es que tú sabes, Señor, que yo no tengo. No. Contéstame. ¿Me amas? Para mí lo más importante en esta mañana es dejar sentado eso. Yo realmente no espero de esta iglesia que seamos la mejor iglesia, ni que seamos la iglesia más grande, ni que tampoco seamos la iglesia más popular. No. Yo lo que quiero conseguir de esta casa, de esta iglesia, es que amas a Dios. ¿Realmente amas a Jesús? Porque si yo logro eso en la vida de ustedes y en la vida mía, yo podré entender lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque una cosa atrae la otra. Si yo logro que tú ames a Jesús sobre todas las cosas, todo lo demás, el servicio, el ministerio, los trabajos, los resultados, todo eso vendrán como añadidura por default. Pero si no logramos ser una iglesia que ama a Jesús, seremos una iglesia nada más para Antonia, una iglesia de éxitos, una iglesia de trabajo social, una iglesia de tareas realizadas, una iglesia de buen servicio que todo el mundo aplaude, pero por dentro estamos vacíos. Yo quiero que tú aprendas a amar a Jesús sobre todas las cosas. Y que cuando estemos aquí en la iglesia, tu corazón se pueda derramar en amor hacia Él. Cuando lleguemos aquí a los tiempos de oración, como hacemos en adoración extrema, que aquí la iglesia se llene. Ah, pastor, lo que pasa es que son las 5 de la mañana, pastor, y usted sabe que ahora estoy durmiendo. Bueno, es que el que ama a Jesús se sacrifica. ¡Ey! Es que esto es lo que significa amor. Amor significa sacrificio. Y que cuando tengamos tiempo de altar, no tengamos que estar rogándole a nadie venir al altar aquí, que sea espontáneo, porque el amor de Jesús está en tu vida. Y tú dices: Señor, es que yo te amo sobre todas las cosas. Eso es lo que yo quiero lograr en esta iglesia. Yo quiero que aquí el amor de Jesús se derrame y el mover del Espíritu de Dios se mueva de una forma poderosa, para que nosotros podamos experimentar el amor del Padre.
¿Cuántos quieren experimentar el amor de Jesús? Yo quiero invitarte a ponerte de pie.